Vayamos a ver estos tres casos que ahora nos pide hacerlos con funciones condicionales. Entonces, nos dice cantidad de funcionarios, incluyendo administrativos y auxiliares administrativos, con salario entre 30.000 y 50.000. Es este caso, ¿no? Este mismo que tenemos acá. Pero el tema es que tenemos un no, que pase esto, esto, esto y esto, o si no, que pase esto, esto y lo otro. Y el o en las funciones condicionales no existen. Nosotros podemos usar múltiples criterios con en este caso, un contar punto sí punto conjunto, pero todos esos criterios serán un i. Entonces, en definitiva, esto que nos pide acá con una función de una función condicional no es posible resolverlo. Lo tendríamos que resolver usando dos funciones condicionales, que sería así, igual contar.sí.conjunto, rango de criterios. Nosotros queremos conocer el cargo, entonces vamos a marcar todos los cargos. Recuerden que aquí lo podemos hacer con control shift y flechita para abajo, así vamos más rápido. Punto y coma, y queremos que ese cargo sea igual a auxiliar administrativo. O administrativo o auxiliar administrativo, cualquiera de los dos, uno de los dos. Lo puedo escribir entre comillas. También puedo tomarlo desde un lugar donde lo tenga escrito. Sería indistinto. Vamos a hacerlo porque esto por ahí no es tan común, ¿no? En el mismo ejercicio que habíamos resuelto para la base de datos. Lo marco de allí, punto y coma. Otra vez el rango de criterios. Ahora tengo que indicar los salarios, punto y coma, y tengo que decir que esos salarios sean mayores que 30.000, ya lo tengo escrito aquí, lo podría haber puesto entre comillas, pero lo marco desde este lugar, punto y coma, nuevamente los salarios, voy a aprovechar y directamente lo copio de acá ahora, y tengo que decirle ahora que sean menores o iguales a 50.000, lo marco desde allí. Esto nos estaría contando la cantidad de funcionarios que son administrativos con el sueldo entre 30 y 50.000, ¿sí? Ahora, tenemos que agregarle la cantidad de los auxiliares administrativos. Por eso lo que vamos a hacer es decirle más y usar otro contar.sí.conjunto, ya que, como decíamos, no podemos usar un no, que sea unos o el otro. Entonces, contamos unos con un contar.sí y contamos a los otros con otro contar.sí. En definitiva, este segundo contar.sí.conjunto va a ser prácticamente igual, o sea que lo podríamos haber copiado de aquí. Lo voy a copiar. Y lo que tenemos que cambiar, lo único que tendríamos que cambiar es el cargo, que en lugar de ser administrativo, tiene que ser auxiliar administrativo. Y ahí tenemos 6. Vemos que llegamos exactamente al mismo resultado. Hoy yo les hablaba de la posibilidad de usar comodines, ¿sí? Para algunos de estos casos, el usar comodines nos permitiría acortar el trabajo, tanto en los criterios de base de datos como en la función. Por ejemplo, voy a copiar aquí la misma función y la voy a hacer al costado. Contar.sí.conjunto, marcábamos todos los cargos, y aquí donde teníamos la celda que decía administrativo, le podemos poner asterisco administrativo. Esto, asterisco administrativo, quiere decir que terminen con la palabra administrativo. No importa con lo que empiezan. Esto lo cambia por cualquier cadena de caracteres, incluso una cadena vacía. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es culmine con la palabra administrativo. Le vamos a dar Enter y obtenemos 6, porque ahí entrarían tanto los administrativos solos como los auxiliares administrativos. Y como todo el rango de salario es el mismo, que ya lo habíamos marcado anteriormente, entonces esto nos permite con un solo contar.sí.conjunto obtener el mismo resultado que de otra forma en este caso particular necesitaríamos lograr con dos contar.sí. Igualmente está bueno ver un sistema y el otro porque no siempre tenemos una palabra
que nos permita usar un comodín y abarcar más de un caso. Entonces, hay ocasiones donde determinadas resoluciones necesariamente las tenemos que hacer así, con varios contar puntos y punto conjunto, que luego, en realidad, si usamos una base de datos, la resolvemos con una única función de base de datos. Este mismo punto 4, si nosotros en base de datos lo hubiésemos querido achicar, también lo podríamos haber hecho poniendo acá asterisco administrativo, ¿verdad? Y entonces esto hubiese sido lo mismo con una función de base de datos. Voy a copiar esta que habíamos empleado anteriormente. Y nuestro rango de criterios hubiese sido este que está aquí. Y obtenemos exactamente el mismo resultado. Bueno, vamos a resolver los dos ejercicios que nos faltan aquí, que dicen cantidad de funcionarios de Canelones y de Montevideo que trabajan en Facultad de Bellas Artes. Nuevamente, esto lo vamos a tener que resolver con dos contar puntos y punto conjunto, y acá no hay asterisco que no funcione, porque lo que nos varía no es la facultad, es siempre Bellas Artes, pero nos varía la ciudad, ¿verdad? Canelones y Montevideo. Y por lo tanto no lo puedo escribir con un comodín que me incluya las dos ciudades. Necesito contar los de Canelones que trabajan en Bellas Artes y además sumarle a eso otro contar puntos y punto conjunto que considera los de Montevideo que trabajan en Bellas Artes. Se lo dejo para que lo resuelvan ustedes, ¿sí? Pero en definitiva son dos contar puntos sí, uno sumado al otro. En un caso es con la ciudad Canelones y siempre Bellas Artes, y en el otro con Montevideo y Bellas Artes. Y suma de los salarios de funcionarios de Colonia y de Las Piedras que trabajan en ambos casos en la Facultad de Ingeniería, que se va a resolver con un B de suma y nuevamente lo vamos a tener que sumar a otro B de suma, ¿no? Un B de suma sumado a un segundo B de suma, porque uno va a ser para Colonia con Facultad de Ingeniería, ese doble criterio, más otro B de suma que sume Las Piedras con Facultad de Ingeniería. Tampoco aquí es posible achicar esto usando comodines. También este ejercicio lo vamos a dejar para que lo puedan resolver ustedes. Para terminar, simplemente mostrar cómo podríamos achicar un poquito este otro que teníamos aquí hecho con comodines. Voy a copiarlo por acá abajo, el caso 5. Entonces podríamos usar ciudad Las Piedras y cargo, y ahora usar al revés, docente asterisco. Ya no lo necesitaríamos. O si no, Bellas Artes y docente asterisco. Ahí nos toman los docentes y los docentes investigadores, o trabajan en Las Piedras o son de Bellas Artes, una o la otra, pero en los dos casos son docentes de los dos tipos. Y ahí lo ponemos con el docente asterisco. Este era el caso 5, así que vamos a copiarnos acá la misma función. La vamos a poner aquí y lo que le vamos a cambiar es el rango de criterios, que antes era más extenso, ahora se concreta esto. Y vamos a observar cómo el resultado nos da exactamente lo mismo. Bueno, de esta forma hemos concluido el ejercicio, salvo estos dos casos que les quedaron para resolver a ustedes.